No me canso de ver este chapuzón que se dio este muchacho aquí en el río Sinú, en Santa Cruz de Lorica. Este mural que estamos viendo aquí, que es en cerámica y alto relieve, es del maestro Adriano Ríos Sosa, artista plástico de Santa Cruz de Lorica. Tiene muchos trabajos que ver este artista plástico. Igual, por ejemplo, este obelisco que también estamos viendo aquí, que se comenzó a construir en 1992. Eso coincide con los 500 años de la llegada de los españoles a nuestro continente americano. Antonio Dubet Sevilla me dijo: Amaury, tú no te puedes ir de aquí sin hablar con el maestro Adriano Ríos Sosa. De manera que vamos a visitarlo y aprovecha esta visita para que hables con él. Y yo lo acompañé y yo casi no hablé con él. Yo dije, hablen ustedes dos y yo los escucho para aprender. Y aquí los tenemos. Que el proceso de la formación de la lengua española ha sido un proceso de mestizaje sociolingüístico. Es mestizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí hay como 5.000 palabras árabes. En la formación del español hay como 5.000 palabras árabes. Hay griegas y hay latinas. Y lo que tú dices es cierto. Ninguna de esas palabras, mi hermano, las trajeron los árabes. Todas las trajeron los españoles. Los españoles eran los que hablaban de candil. Todavía en los 70, años 80, aquí hablaban de candil. Yo me acuerdo. Es más, en un mural que tengo acá en el Banco Agrario, en el Malecón, sería bueno que le hicieran una toma. Yo recogí un cartel publicitario de una propaganda de 1916, de una empresa de velas, una fábrica de velas que había aquí en 1916. Y lo interesante es que el texto dice fábrica de bujías esteáricas, español antiguo. En el 16 todavía, para designar la vela, ¿sí? Se designaba como bujía esteárica. ¿Sí? Y ahí está, es un documento claro, palpable, ¿sí? Y que defendible a la luz de cualquier escrutinio. ¿Sí? Entonces, ahora, bujía es una palabra árabe y traduce precisamente vela. Eso. Y cuando vemos una bujía, la bujía del carro, ¿qué es lo que vemos? Esa chispa arriba es una vela. ¿Sí? Y entonces, ahí todavía, hasta en 1916, se utilizaba esa palabra tal cual como cualquier árabe la pronuncia hoy en día. Y uno en castellano la dice y cualquier árabe te entiende. Hoy es un arcaísmo la palabra candil. ¿Y candil qué? Es una lámpara. Decían la gente del campo, sobre todo, ellos han quedado todavía con eso. ¿Ves? Así que pues esa presencia sí está viva en la lengua y en la cultura. Ñaño, todavía en lo posmoderno o contemporáneo podríamos decir, nosotros todavía nos levantamos y hablamos, ves, compramos una lata de atún. La palabra atún. Atún es árabe. Y a veces hablamos árabe y no sabemos que estamos hablando árabe. Sí, entonces pues precisamente a raíz de ese trabajo que está ahí, ese obelisco, pues la génesis un poco de ese obelisco surge en el año 1992. Se estaban conmemorando los 500 años del descubrimiento de América. Ya yo estaba aprendiendo árabe con de los pocos inmigrantes que llegaron aquí a Lorica, de los pocos inmigrantes cultos, de los pocos inmigrantes que tuvieron cierto grado de escolaridad, porque la mayoría de los que llegaron aquí, casi todos, mejor dicho, por no decir pues ninguno, no tenían grados de escolaridad. Eran pues campesinos allá, eran trabajadores, eran pastores y esto, pero no tenían grado de escolaridad. De los pocos, no digo que todos, ¿sí? Pero sí, se llamaba José, en su lengua pues era Aldaher, que viene siendo Daher, pero él lo escribía Aldaher. Entonces, con él empecé a aprender árabe. Siempre tuve yo esa inquietud. Mi abuelo, pues el Sosa de nosotros, es árabe, es mi segundo apellido.
que mi sorpresa es que tampoco era Sosa, ellos lo escribían Alzauza, ¿sí? Y pues terminó siendo Sosa, conservó las dos S, ¿sí? Es lo único. Y pues, ¿qué pasó en 1992? Yo empecé a recopilar la cantidad de información que salía para conmemorar los 500 años. Y yo lo que veía era que eran hechos, actos, acontecimientos, todo lo que pasó, que vinieron los españoles, que sí, toda la catástrofe pues, que hubo, los aportes que hubo, lo que se robaron, lo que se... Todo, en torno a esos temas giró casi toda la temática de esa conmemoración. Pero yo me preguntaba, pero caramba, ¿y la lengua? La lengua. Sí, ese castellano que nos llegó a nosotros ya venía impregnado de una cantidad de, no solo palabras, topónimos, una cantidad de topónimos que creemos que nosotros escuchamos que la Virgen de Guadalupe. Guadalupe es un topónimo. Guadalupe traduce literalmente el río del Lobo. ¿Ya? Es Guadalquivir es Río Grande. Gibraltar es la montaña de Tarik. Entonces no solamente eran palabras, y hablamos de química, alquimia, hablamos de alcalde, alcaldía, alpargata, azucena, música, guitarra, algarroba. Y hay una cantidad de palabras que a diario las decimos. Mire, mequetrefe, sutano y mengano. Mengano viene de manquén. ¿Y manquén qué quiere decir? El que sea. Y cuando uno lanza esa expresión de sutano y mengano, usted está hablando árabe. Y entonces, nunca falta, que yo creo que hay una carga de ignorancia también ahí, el que te recrimine eso. Ah, caramba, están haciéndole un homenaje, más homenaje a los árabes, a los que vinieron aquí a Lorica. Y yo siempre les decía, mire, es que esto no es ningún homenaje, esto es un homenaje a la lengua. Ninguna de esas palabras, ninguna las trajeron los árabes, todas esas palabras las trajeron los españoles. Esa misma lengua con la que tú me estás atacando, está cargada de una cantidad de palabras árabes. Sería bueno que reflexionaras. Los primeros que llegaron, ¿a qué parte de América llegaron? No, de hablar de América no, porque ellos salieron para muchas partes, sí. Para muchas partes. Casi la mayoría querían llegar a Nueva York, ¿sí? Pero los iban dejando. Ahora, muchos cuando salían, no era que salieran con un destino ya que tú programaste, no, querían era salir del Líbano, porque esa fue a finales de 1800, la ocupación otomana se hizo mucho más fuerte en el Medio Oriente. El Líbano creo que era ya el único país que quedaba cristiano, el resto ya eran musulmanes, un poco de pronto una parte de Siria. Y entonces yo recuerdo que a mí me decía el maestro que me enseñó mi árabe, me decía, es que mira, los turcos nos ponían tres opciones. Si te quedas, te conviertes al Islam. Si te quedas, si no te conviertes al Islam, te ahorcamos. O te vas. Entonces muchos decidieron mejor irse. Entonces, eran las tres opciones que le daban los turcos. Había un destino, aparte de Nueva York, acá en América del Sur, que era Brasil. En el caso de mi familia, llegaron primero a Estados Unidos. Ya venía mi padre de 1 año de nacido. Y en la estancia de ellos en Estados Unidos, en Ohio, nace mi tía Yamile. Y de allí ellos tenían otros hermanos, familia, primos en Brasil y Perú. De ahí que mi gran primo, Rafael Dumet, el escritor que ahora vive en Estados Unidos, que acaba de publicar un libro sobre el Inca, pues los esperaban. Isaac Dumet esperaba a mi abuelo, pero resulta de que al llegar a Puerto Colombia, hubo un problema con la embarcación y mi familia se queda sin dinero, totalmente. A la voz de que están sin dinero, mi mamá María, mi abuela Miriam Alzáger Banna, tiene unos parientes ya aquí, que era Elías Saer Cayata y otros más, y deciden bajarse, pedir ayuda, y estos pues al ayudarle le prestan
y los ubican aquí en el Sinú, en lo que era Lorica, que para la época, principios de siglo XX, segunda década del siglo XX, más o menos, ya finalizando la segunda década del siglo XX, Lorica era capital de provincia del viejo Bolívar. Y era una ciudad muy importante. Y entonces, dada esa importancia de Lorica, después de Cartagena, la mayoría de estos inmigrantes sirios, libaneses, que quedan sin un dinero en el momento, y algunos les prestan, la comunidad maronita, la comunidad de ese momento, druso, de ese momento fue muy unida y les prestó y los ubicó. Y ellos, bueno, vinieron, ahí empieza un poco de prosperidad y a la vez de dinamización de la economía en Colombia. Y en la parte visual, este lenguaje visual que tiene que ver con las artes plásticas, ¿cómo fue ese engranaje? O si hay influencia de la comunidad árabe, acá por ejemplo, en este sector de Colombia. Bueno, yo no sé, yo hablo por mí. Ajá, yo hablo por mí, simplemente. No sé, yo no he tenido contacto con familiares que quedaron en el Líbano, pero sí primos que vinieron y algo tiene que haber porque me dicen, oye, tú tienes, allá quedaron unos sosas también y son artistas también. Yo nunca he tenido contactos con ellos. Entonces, de pronto ahí hay alguna información genética que hace de que por lo menos yo siempre he dicho que yo no tuve nunca la opción de escoger lo que soy. Hay mucha gente que de pronto en la mitad de su vida decidieron ser médicos, otros quisieron ser abogados. Yo no tuve esa opción. Yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser lo que soy, un artista. Yo no puedo decir que me levanté un día y dije, ay, quiero ser artista. La prueba es que cuando me fui a estudiar arte, mi papá me dijo, mira, ¿por qué no piensas en una carrera? Yo te ayudo, pero piensa en una carrera. Y digo, esta es mi carrera. Entonces, no sé, hablo por mí, ¿sí? En cuanto a eso de la plástica. ¿Sí? Y retomando un poquito el tema del obelisco, con este profesor empezamos a hacer una investigación y a buscar palabras. Empezamos a buscar el internet todavía no estaba en el año, ojalá hubiera estado en el año 92. Me tocó comprar diccionarios etimológicos para ir buscando. Él me iba diciendo una cantidad de palabras. Y entonces, la idea no solamente era que tuviéramos la grafía de la palabra en castellano, ¿sí? en caracteres latinos, sino en su forma original, ¿ya? Como fue, como nació. Y de ahí es donde nace ese obelisco. Yo dije, bueno, caramba, esta información tan grande que yo tengo que devolverla, ¿ya? Y pues mi lenguaje es plástico y yo creo que ese fue el lenguaje que yo encontré para devolver eso, porque eso es una investigación, es un obelisco, está de pronto condensada una información en una obra artística, pero tiene un contenido pedagógico, tiene un contenido de información. Ahí ha llegado mucha gente del Departamento de Español y Literatura de la Universidad de Córdoba. Y qué bueno cuando tu obra de arte en un espacio público presta un servicio, ¿sí? Y está educando en cierta medida. Inclusive educa hasta el que te ataca. Porque todo eso que, como yo te decía, el que me atacaba dice, no, es que mira, es que ninguna de esas palabras las trajeron los árabes. O los turcos, como dicen. Los turcos, sí. ¿Y sí estuvo listo para el 12 de octubre del 92? No. Ahí empezó porque no es que la investigación empezó en el 92. En el 92 yo tenía que aprender mucho más árabe, ¿sí? Sabía apenas los rudimentos. Pero me sirvió muchas, de esas palabras porque me facilitaba un poquito más el aprendizaje porque eran palabras a las que yo estaba ya acostumbrado. Y entonces ya después había que pasarlas a ¿Qué está escribir. hecho el obelisco? Ese está hecho todo en aluminio, todo en aluminio. Tiene una estructura metálica por dentro. ¿Qué altura tiene? Tiene 19 metros de altura. El ancho sí no recuerdo, pero... ¿Hicieron
alguna fundación? ¿Quién lo patrocina? Eso quedó presupuestado en el proceso de recuperación del malecón. Ahí quedó, pues había que colocar una obra. Y entonces, eso fue un sueño que yo tenía desde el 92, imagínate, eso en el 2016 fue que se vino a hacer. Pero yo nunca desistí. Eso es de pronto la cuestión de uno como artista. Y quedó, y lo que fui fue más bien alimentándolo, los primeros borradores, los primeros diseños. Las letras no tenían pues esa riqueza caligráfica que tienen. Me tocó pues estudiar un poquito más esa caligrafía. Inclusive aquí con árabes, de los árabes que llegaron acá, casi todos eran cristianos. Cuando después que muere el profesor que me enseñó a mí, el maestro Joselito Daje, me tocaba ir a los pocos que tenían cierto grado. Y entonces cuando ellos veían lo que yo escribía, ellos se quedaban así, se me quedaban viendo y me decían, eso es islámico. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que esa riqueza caligráfica es más propia de la cultura islámica. ¿Ya? Y yo, no, porque esto es una simple palabra que yo la estoy pues tratando de elevar con toda esa riqueza estética de la caligrafía. ¿Ya? Yo lo que quiero es hacer arte con simples palabras, como es con alcalde, alcaldía, alcantarilla. ¿Ya? Es hacer arte con esas palabras. ¿Ves? Que fue lo que hice. Pero entonces siempre se me quedaban, porque cuando ellos ven que tú escribes y le pones una riqueza caligráfica, enseguida, eso es islámico. Sin haber leído lo que yo estaba escribiendo. Otros me decían, oye, pero si tú escribes mejor que yo. Y bueno, todo eso hizo parte de ese proyecto desde el 92. Ese proyecto se iba a hacer en Cartagena. Yo lo expuse allá y pasó lo del 2000, lo del bombazo de los edificios en Nueva York. Mire, y claro, todo el que tenía alguna raíz árabe, nadie quería ser árabe. Y entonces no era el momento como para elevar un monumento en ese momento, ¿ya? Y se volvió a dormir el proyecto. Hasta que en el 2016 pues, aparecen unas ingenieras que eran las que hicieron todo este trabajo de recuperación del malecón y quedó contemplada esa obra. Y digo, no, esto es lo que andamos buscando. Y no, sí, yo desde el 92 también quiero. Y así fue. Pero vuelvo y te digo, sí, tiene más, quizás más que estética, más que artística, para mí la carga es pedagógica. Antonio Dumet Sevilla, conversando en el patio de la casa del maestro Adriano Ríos Sosa. Me les quito el sombrero a este par de personajes, el escritor, el poeta y este tremendo artista plástico de aquí, de esta tierra, que tantos frutos para la cultura colombiana nos ha dado. Santa Cruz de Lorica. Yo soy Amaury Pérez Banquet y los espero mañana para la tercera entrega de este recorrido por las calles, por los rumores, por el canto que se escucha en esta bella población. Chao, chao.